bienvenidos una vez más a este final de temporada. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que todos conocemos. Es el crossover que habíamos estado esperando. Es un tipo de Munra. Presento a Carlos Canev y en esta ocasión a Kevin. Hola, buenas noches, tardes, días. Que en esta ocasión vendrá a compartirnos y conocer un poco más de su experiencia con el título de El propósito del arte. Kevin. Me acuerdo muy bien específicamente el año pasado, no ya antepasado, COVID, cuando empecé en mi universidad de cine y producción, de cinematografía también, nos pusieron una tarea que teníamos que hablar sobre si creíamos nosotros que el arte era útil o si era algo inútil. Entre el ejercicio y los ejemplos venía una frase que dijo Oscar Wilde que decía que el arte tiene que ser inútil. El arte en general pues es inútil. Es una frase más larga, pero se reduce a eso. Y yo personalmente como actor yo pienso que el arte es inútil porque no creo que deba existir con un propósito. Creo que el arte, al igual que una flor, solamente es bella como secundario, no como razón de existir, no generalmente contribuyen a algo y si contribuyen a algo no es por su propósito innato, es porque alguien dijo, ay, estaría bonito un agua de rosas o algo así. Entonces pienso que es igual con el arte. Siento que al ponerle un motivo de existir, una razón de existir al arte, lo limitas a que solamente lo cumpla. Para mí el arte es solamente una expresión que no puede ser valga la redundancia, expresada, sacada, manifestada mediante otra forma, y el arte es como ese 12º sentido que tenemos los humanos como regalo de nuestra conciencia, de nuestra habilidad para cuestionar el mundo alrededor nuestro. Tenemos ese don que es nuestro siguiente sentido por el cual nos expresamos. Así es como nosotros hemos ido entendiendo también las culturas. Claro que sí, podemos decir, pero oye, tenemos el propósito del arte de que ahorita podemos incluso saber cómo vivían personas hace siglos atrás si solamente observamos el arte. Sí, pero esto tenemos que entender que es por consecuencia de que el arte existió. Claro que hay partes del arte que todavía son altamente debatibles, incluso de hecho ahorita bajo la explicación que yo acabo de dar no consideraríamos a la arquitectura como arte, porque la arquitectura tiende a recaer más al espectro de lo útil que de lo estético, pero ya estamos viendo que pues en la actualidad se le considera como una de las grandes artes a la arquitectura. Volvemos con que no tienen que siempre ser sin propósito, pero el propósito del arte es secundario a su razón de existir, siento yo. El arte existe y el hombre es el que la interpreta, el hombre es el que le da el significado. Podemos inspirarnos mediante el arte, sí, pero de la misma manera en la que podemos sentir un shot de endorfina cuando vemos una flor bonita flotar en el viento. No tenía un propósito de hacernos sentir bien, solamente nosotros mediante nuestro regalo de la conciencia lo interpretamos y decidimos, o no, consciente o subconscientemente, inspirarnos a través de esto. El arte imita la realidad, pero la realidad se inspira con el arte, es lo que yo digo. Kevin, tenemos aquí, por ejemplo, lo que son las artes y también lo que son las bellas artes, que son la arquitectura, la escultura, la danza, la música, pintura, literatura y el famoso el cine. Cinematografía. El cine, que es el séptimo arte, pero les llaman bellas artes. No sé, alguien que nos pudiera apoyar aquí de los... Camilo. Picasso. Según Picasso, no es cierto. Las bellas artes han sido establecidas por convenios históricos porque han sido muy representativas en diferentes movimientos, no solo artísticos, sino sociales. Ya hemos mencionado en otros episodios, incluso cuando Kevin nos acompañaba, que la etapa más representativa de una época lleva el nombre del movimiento más significativo. Por ejemplo, cuando fue el impresionismo con las pinturas, porque daba la impresión de ver algo ahí en el lienzo, toda la música que se creó y toda la arquitectura que se creó en ese periodo llevó el nombre de impresionismo. Giró en torno a eso. Así es. Ahora, el séptimo arte realmente por la academia no está reconocida dentro de las bellas artes. ¿Cuál es el problema? Que el cine fue creado muy tarde en comparación a las demás artes. A las 10 de la noche. O sea, me refiero, no hay películas de los mayas o olmecas que hechos por ellos. No existía en ese momento. Claro. Aún así, de manera personal, y creo que lo comparto con mis compañeros, el cine es una de las artes más influyentes en mi vida personal. En la actualidad. Porque inclusive creo
corrobórame el dato, Canep. Los videojuegos y los cómics también son considerados como otro arte, pero igual siguen sin estar clasificados como tal. No, pues es mucho más joven. Sería un mundo de hace Es 40 años. como hablar de las maravillas del mundo. Las antiguas maravillas del mundo ya no son las que hoy se consideran las nuevas maravillas. Las maravillas modernas. Las maravillas modernas. Sí, se considera arte todo eso. De hecho, es arte, por ejemplo, The Legend of Zelda. Ese juego se considera una obra de arte por muchos gamers. No, incluso hay muchos otros ejemplos, pues incluso con la gastronomía podríamos ver platillos y decir esto es una obra de arte, podemos ver un carro bien tuneado y decir esto también es una obra Bueno, de es arte. interesante eso, un Kevin. reloj. Tenemos la comida ha existido desde siempre y no es considerada como un arte, ¿no? Es interesante esa reflexión. Pero si es patrimonio, la comida mexicana es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y yo creo que aquí el conflicto es que queremos combinar masterpiece, que no se refiere a una obra de arte como las que nos explicas a un principio. No sé, un disco de The Weeknd puede ser, Marco. Yo lo considero como arte. Tal vez puede ser subjetivo. ¿Es música? Es música. Es parte de las bellas artes. Así es. Siento que también valdría la pena el reconocer bajo qué términos se está juzgando qué cosa, en vez de solamente juzgar la cosa, en vez de decir si esta pieza musical dentro de este género de arte es arte, en qué nos estamos basando para decir el sí y el no, en que una asociación lo reconozca y cuándo empieza a evolucionar esa asociación, porque hay muchas cosas que en un punto no hubieran sido consideradas artes, que ahorita sí, y es una constante evolución. El arte siento yo que es lo más subjetivo que tenemos como especies, queriendo crear un mundo objetivo, querer traer su objetividad. Claro que se va a sentir necesario para criterios, para reconocer el trabajo duro, el nivel de dedicación, por ejemplo El Señor de los Anillos. Eso para mí, no, yo soy muy preciso en no creer en la perfección porque no existe, no es alcanzable, pero si a mí, Kevin Figueroa, me preguntaran algo en la perfección, para mí fuera El Señor de los Anillos, pero porque está muchas de mis partes subjetivas dentro de esa película. Puedo verla desde un punto de composición, desde un punto de dirección, desde un punto de escritura, desde un punto de actuación, desde un punto de música, todo se junta para crear pues lo que yo diría una obra maestra, una obra de arte, exactamente. Y yo creo, Kevin, que estás esperando que Amazon saque la serie de Lord of the con Rings. precaución. Ya para 2022, creo. Optimismo precavido, pero sí. Okay. En 2022. Ansiedad controlada. De hecho, el intentar de decir qué tipo de arte es arte o qué es arte y qué no es arte, cabe en el sentido de querer darle un significado al arte y poder decir que el arte significa algo. Entonces, soñar hay una es un palabra. arte. Mande. Soñar es un arte. Voy para allá. Sí, por eso yo comenté que está en el arte como tal y lo que es considerado aparte como las bellas artes. Las bellas artes. ¿Sí? ¿Cuántos artes hay, por ejemplo? No sabría. Estoicos, por ejemplo, Marcus Aurelius, tu tocayo Marcus, decía que excelente persona. Las cosas son bellas con o sin el halago que se les dé. Aunque tú no halagues a una flor, la flor va a seguir creciendo y va a seguir siendo bella. ¿O qué? Preguntaba él. ¿O qué? Cuando tú no reconoces un atardecer bonito, deja de ser bonito. Claro que no. Siento que es lo mismo con el arte. Mientras lo cree un humano con un propósito mental de expresión, en mi percepción, va a haber alguien, ya somos muchas personas, va a haber alguien que le hable, y ahí es donde va, pues, a cumplir esa función secundaria. Kevin, ahí está el punto. Dijiste que se crea con un propósito y con una intención. Pero ¿qué pasa cuando se crea un producto? Llámese música comercial. Okay. No me veas así, Marcos. No. Pintura. Hablo en general. Sí. Vamos a ponerle tele y novelas. Vamos a ponerle música express que nos comentaba nuestro invitado del episodio pasado. Chinos. Los chinos. Considero que eso es como un tipo de explosión, o sea, de estar explotando al recurso que es el arte. Ya vimos que el arte es lo que más directamente nos llega, es lo más fácil para darnos a entender. Pues el dicho, una foto dice más que 1000 palabras, eso aplica para todo el arte. Todo el arte, sin tener que interpretar lo bonito que es, el trabajo que tomó hacerlo, en cuanto lo ves algo dentro de ti antes de que puedas interpretarlo, sabe que te gustó. Esa calidad humana. Gente, seguimos siendo animales.
No se les olvide eso. Entonces la gente... De hecho, Kevin está en 4 patas ahorita hablando para los que no lo están viendo. Y también somos fáciles de controlar mediante pues esos estímulos. Pues ya vieron, hubo gente que supo decir, ok, esta es la fórmula de por qué este tipo de arte funciona y por qué es popular, vamos a producirlo a las masas y a las masas. Entonces es cuando pues empieza a ser más como producto para un propósito que para expresar algo, que el arte debe de ser honesto y personal, es lo que pienso yo, para considerarse como arte. Con eso que menciona Kevin, me recuerda, Carlos, la discografía de Muse y la crítica que tiene hacia eso que menciona Kevin. Ya, sí. Bueno, pues Muse en ninguno de sus discos es el mismo Muse. Yo una vez, cuando escuchaba mucho Muse, me preguntaron por qué me gustaba Muse y les dije, no, pues la música me gusta, pero, o sea, ¿cuál álbum de ellos? Porque cada álbum es totalmente diferente y cada álbum habla de algún aspecto de nuestra vida como sociedad. De diferente modo. Yo quería comentar ahorita que dices tú que el arte no tiene un propósito, entonces un arte sin propósito como el ver una flor es considerado arte. Hay un concepto que se utiliza para el arte que es arte pero no es virtuoso o no es estrictamente ¿Con un propósito? No con un propósito, que no tiene Top esa 40 se delicadeza de ser difícil, vaya, que no tiene una dificultad, es amparte. El amparte es considerado arte, pero no es igual de difícil que, no sé, por poner ejemplos, el origen de Venus y una pieza de Van Gogh. O sea, es diferente tipo de pintura y una tiene una técnica tal vez mucho más compleja que la otra. Lo que te intenta explicar el amparte es que cualquier cosa que tú hagas puede ser un arte, pero el que la haga difícil es más artísticamente aceptado que el que no sea difícil. O sea, yo te puedo ahorita enseñar, por ejemplo, una hoja con unos rayones y decirte que es arte, pero son unos rayones, pero para mí es arte. Sí, claro. Entonces eso es considerado amparte. Okay. Eso es Picasso para quien nos está escuchando. Gracias. No lo quería el decir. Picasso, Carlos? No, bueno, Es a Camilo, veces. ¿no? Camilo, ¿también? Goya. Me gusta Ok. considerar que el arte es como cualquier otra habilidad y es algo que he descubierto hace muy poco. Yo antes pensaba que el arte, no sé, alguien que fuera muy bueno para dibujar o para tocar X instrumento era como que alguien que nacía con una magia y solamente unos podían tenerla y otros no, porque unos eran afortunados de nacer siendo bien buenos para eso, pero y otros no. La veo de la misma manera que cualquier otra habilidad, que el aprender un idioma, que el ser bueno en un deporte, que todo requiere sus 10,000 horas. sus digamos, ajá, eso es un término que se le conoce como el de las 10,000 horas, ajá, pero todo tiene su proceso, requiere una estructura, vaya. Claro que la estructura no es normalmente para seguirla, pienso yo que las estructuras son para que te des una idea de cómo poder evolucionarla cambiándola, Como porque una guía. seguir solo las estructuras te va... Sí, Si nos, como una guía. si nos aferramos al pasado, ¿qué vamos a hacer mañana? Decían en Haikyuu. Entonces, el arte siendo algo tan subjetivo, evoluciona junto con la sociedad que lo crea y tiene sentido saber que lo que se considera bonito ahorita puede no ser considerado bonito en 70 años y viceversa. Cuando yo estaba en la primaria me llevaron a una exposición de arte especial y una de las piezas que estaban presentadas eran como unos papeles de libreta con unos rayones y cálculos así con diferentes plumones y las hojas estaban rotas y esas hojas rotas con rayones estaban en unos marcos. Entonces cuando llegamos la maestra nos dijo, estas son las obras de arte. Entonces yo en mi niñez dije, ¿cómo eso es arte? Está bien feo, está bien, no me gusta. O sea, Claro. ¿cómo consideras eso que es arte cuando yo no veo nada difícil de hacer? Algo que yo en la primaria podría hacer. Sí. Es un ejemplo. Y es completamente entendible porque yo me acuerdo, por ejemplo, también pues con el cine, no te vayas muy lejos, gente diciendo, ve Citizen Kane, ve El Padrino, ve 2001 Space Odyssey, son las mejores, El Exorcista y todo. Casablanca. Casablanca, exactamente, Gone with the Wind, todas las películas que a pesar de que, o sea, yo en el momento decía, yo tuve ya los dos partes de la moneda en esa situación. Ya me pasó que dije, ok, las voy a ver todas así, pues el típico papador, por no decir la palabra femenina correcta para que no nos desmoneticen el video, pero pues así yo sí ya me aventé todas las de Orson Welles y o sea, todo Citizen Kane, ya vi todo El Padrino y luego llegó el, ok, pero what's so great about them? O sea, y ahí fue cuando ya entró
mi curiosidad de decir, ok, si no me gusta lo que la gente me está diciendo, que es una obra maestra o súper influenciable o súper importante en el ámbito en el que me quiero especializar, que entonces sí me gusta. Y ahí es donde pienso yo que es necesario, cuando viene lo de la estructura que dices tú, tenemos que tener un conocimiento de qué es el estándar de excelencia para luego poder identificarlo en lo que a nosotros nos hable, pero siempre considerando el estándar de la excelencia. Como comentas, también tiene que ver mucho la cultura. Blade Runner en su momento tuvo pérdidas económicas la película, Sí. y hoy en día es de culto, pero en su momento tuvo muchas pérdidas. ¿Cómo es que ahorita la consideran de culto y trascendental? Tú la acabas de mencionar ahorita al principio del Llegó muy podcast. temprano al parecer el Blade Runner. No, y es que Muy también avanzada para su época. Entra lo que Trataba decían temas muy ahorita. complejos. Entra lo que decían ahorita de lo de los productos. Esa película al principio fue tratada como un producto through and through, y no supieron bien cómo venderla, no supieron cómo repartirla, no confiaron en la visión artística del director. Entonces hicieron un Frankenstein de versiones. Ahí estoy seguro que varios de aquí están conscientes de que hay como 5 versiones diferentes de Blade Runner y cada una tiene su propia vibra, pero da la casualidad que Como la el que salió Snyder al Cut. cine, sí, pero en esteroides. O sea, aquí sí hay como 5 distintas, que la Blu-ray, que la extendida, que la cordada, así. Son Hay un como los chorro. finales de Evangelion, hay como 4, 5, 6. Ándale. No me lo van a spoilear, que no he visto, pero la trataron como un producto igual que otro ejemplo más reciente. Cara más reciente, en Dark, por ejemplo. También. No sé, pero la de Drive de Ryan Gosling, esa película también fue un fracaso en el cine, En su momento. pero porque en su momento, y no fue hace mucho, fue hace menos de una década, bueno, hace como una década Sí, más o aproximadamente, pero porque la película la usaron en el marketing como si fuera una heist movie, acá una súper violenta, y lo que realmente era una A24 movie, acá indie, low budget, con Ryan Gosling, pues, pero no la supieron vender, la gente llegó, esperaba algo y pum. Entonces ahí afecta también, porque las películas es algo más complicado, es un conjunto de varias artes que tienen Correcto. que todas estar en sintonía para dar la misma visión. Una pieza musical no es ni más sencilla ni más complicada, por decirlo así, pero requiere de menos, a mi muy poco conocimiento, me van a corregir aquí, pero requiere de significantemente menos piezas moviéndose que para A hacer ver, una película. síguele y ahorita pues. te traigo a Armando aquí del podcast pasado a que te calle la boca. De Está hecho, para explotar ese tema y participen más nuestros compañeros, de hecho, nuestro compañero Armando del episodio pasado nos manda un mensaje para discutirlo en esta ocasión, y él nos menciona que la belleza es igual a la subjetividad, la belleza, pero nos menciona que la estética es objetiva. No sé si me explico o quieran comentar acerca de este mensaje. Sí, pues la de simetría Armando. siempre va a ser atractiva por evolución y en nuestro cerebro. Como algo así, pues. Creo que a lo que se refiere con la estética es, como mencionaba Kevin, que ya hay un estándar establecido sobre qué es lo que está pegando, Pero algo ¿quién lo definido. decide, Marcos? ¿Quién lo decide? Pues la sociedad, ¿no? En un conjunto. La misma industria El también nuevo lo orden decide. mundial. Una orden mundial, como Sí, lo que los mencionaba Kevin hace un reptilianos, momento, ¿no? Que somos muy fáciles de manipular, de tener controlados, es lo que mencionabas, ¿no? Ya que mencionas eso, ilústranos sobre esto, Marcus. Está bien sabido que la nueva industria del K-pop fue creada Sí. para tener éxito, y eso no es un secreto a voces, hay evidencia de K-pop. eso. Bueno, ahorita que mencionas del K-pop, yo desconozco del K-pop. A mí no me gusta. Sin embargo, hay un grupo, creo que, bueno, a mí me gusta BTS, sí me gusta, pero ya no es considerado K-pop. Tengo entendido. Bueno, me han dicho que ya no es considerado K-pop. Nació tal vez El siendo primo K-pop. de un amigo le dijo. No, es que a mí me corrigen porque yo cuando platico con alguien de que le gusta el K-pop, mira, me gusta BTS. No, eso no es K-pop. Yo, ok. Como Dubstep y Bueno, Skrillex. exactamente. Bueno, pues pero a mí me gusta. O sea, K-pop significa Korean pop, ¿no? Exacto, es pop coreano. Entonces, si ya no son K-pop, entonces ¿por qué Bueno, se es que volvieron ahorita rock? están un poquito Pero más. entonces No se vayan tan lejos. K-Rock. Hannah Montana también fue manufacturada para pegar. Lizzie Exacto. McGuire. Ahorita que mencionas eso, la hermana de Miley Cyrus Noah Cyrus. es mucho mejor como Oye, artista. y ahorita que la mencionas, ya también está entrando al mundo de la actuación. Acaba de salir en el último capítulo de American Horror Stories como protagonista. Muy bueno, ¿eh? Así que si no pega la música, tiene que pegar a la actuación. Así que no le echen la culpa a su hermana. Ese sí fue un producto, desde mi punto de vista, es donde entra la objetividad. Entonces, volvamos a lo subjetivo, la belleza, lo que nos gusta.
¿Por qué nos gusta? Lo tomamos en otro episodio, Canel, no sé si lo recuerdas. Sí, lo tratamos y bueno, el arte tiene que ver con la subjetividad. Por eso nos comenta Kevin que a él le dicen, oye, ¿qué película veo, por ejemplo? Pero aplica también a la arquitectura, a la música. Y tiene que ver con los gustos, con el conocimiento, con la cultura de cada persona, cómo aprecias ese arte, cómo lo ves o cómo lo interpretas, porque podemos estar, dos personas estando viendo la misma obra o escuchando la misma música, viendo la misma película y tener sensaciones y opiniones diferentes. Y creo que el arte, eso es lo que pudiera ser que se le llama arte porque causa sensaciones diferentes en cada persona y eso pues, me parece a mí genial. ¿Por qué no hablamos también de si se debe aprender a apreciar el arte? Porque es algo que no se considera, porque creemos que ya nacemos natos para poder apreciar el arte, pero como dices tú, dos personas pueden estar viendo exactamente lo mismo y uno va a estar, por ejemplo, llorando y el otro va a estar diciendo, ay, yo podría hacer esto aquí o acá, o sea, muchos pensamientos distintos ven la misma cosa, pero interpretan cosas distintas. Pienso yo que es clave el conocerse a uno mismo para poder interpretar al arte, porque pues si no sabemos bien qué es lo que nos gusta y por qué, ¿cómo vamos a saber qué es lo que realmente nos gusta y en vez de solamente pretty colors, pretty movements? Claro, ¿no? Y ahí para complementar, Kevin, por ejemplo, hace poquito vi la película de Once Upon a Time in Hollywood. Entonces veo la película y hay muchas cosas que no me quedan claras. O sea, que no entendí o que la referencia, lo que tú quieras, pero investigué y leí un poco sobre la película y ya sé que tiene muchas referencias que pasaron en Hollywood y eso le da un toque ya muy diferente a la película y aprecio más, por así decirlo, o le entiendo más al arte, que creo que es lo que mencionas, que hay que tener un poquito de conocimiento quizá previo o post, que a veces ves una obra y te dicen es que el significado y te lo platican y dices tú, órale, ya le encuentras más sentido a cualquier tipo de arte. De hecho, eso es algo que comentamos una vez Camilo y yo, no me acuerdo si lo tocamos en un tema de podcast, que alguien disfruta más la obra cuando comprende de lo que está hablando de la obra. Por ejemplo, yo disfruté ver Interestelar, pero probablemente alguien que haya estudiado física o física cuántica la haya disfrutado más porque sabe los conceptos y lo que está hablando. A mí me gustó mucho la película de Whiplash porque yo estudié música en su momento y sentí hasta cierto grado esa presión que te puede generar a veces estudiar música y ser perfecto en lo que haces. Y se la presenté a mi novia en ese momento y no le gustó. Pues no estudia música, para ella fue algo de dominguero y ya. Yo no creo que tengas que conocer tanto sobre el tema para poder disfrutarlo. Por ejemplo, yo no estudio música, sin embargo, Whiplash me encantó. Por ejemplo, puedes ver Game of Thrones y no te vas a identificar con, mira, yo cuando mataba dragones, ¿sabes? Pero te gusta. Cuando montaba. Cuando fui caballero. Cuando fui caballero, por eso me gusta más que a ti, ¿no? O sea, claro. creo que... Bueno, ahí podría ser. Tal vez te identificas o tal vez lo puedes poner en tu contexto. Vaya. Eso iba a decir, la cuestión psicológica. Sí. Los dos están tocando una cara distinta de la misma moneda y está chistoso que uno trae rojo y el otro trae azul. Y es curioso que los dos somos psicólogos. Porque yo pienso... Pero uno es laboral y otro es clínico, Yo como artista considero que la perfección no existe, pero la excelencia sí se alcanza, y pienso que la excelencia es universal. Todos, aunque no tengamos conocimiento en el tema, podemos ver a Lionel Messi y decir, este güey, o sea, hace ver fácil jugar fútbol, llevarte a 5 personas. Capitanes, iba a decir capitanes. Podemos del ver, por equipo. ejemplo, a Tiger Woods y meter un hoyo en uno y decir, y no saber nada de golf para saber que eso es algo que no cualquier persona hace, que eso es algo que hasta los mejores de ese ámbito, que son 1000 veces mejores que tú, batallarían para hacer o no podrían hacer. Pero también disfrutamos más cuando vemos un partido de fútbol con los ojos con como los fans. espectador diciendo, no, se cayó este compa, y saber lo que duele, el lastimarte, saber lo que se siente. Bueno, yo creo que el fútbol no es un buen ejemplo porque muchas veces... Es que sí es. El americano, Cane, ¿cómo es ver al americano sin saberlo
y que te sepas bien las reglas. Sí. No, bueno, sí. Tu es Es un- vida un platillo cambia. distinto completamente. Es como de pasar de comer jamón a de la nada jamón serrano. Y tú esto Sí, era la no, y misma no es que sea Es mejor verdad, deporte, ¿no? El disfrutas más americano, el juego. pero sí me ha tocado que yo jugué americano 5 años y cuando se veían los juegos, La pasión es contagiosa. no, bueno, entre personas que de repente, oye, pero ¿por qué es primero y 10? ¿Por qué segundo y 10? ¿Pero por qué hicieron la bola para atrás? Y Matemáticas, Morty, son matemáticas. es mucho más, las reglas son mucho más complejas y cada juego tiene sus reglas, entonces ahí me tienen medio tratando de explicar a lo que yo podía entender, ¿no? Para que ellos Entonces, también entendieran. Siento yo también que el arte siempre replica como que lo universal de lo que es ser humano. Puede que no entendamos, por ejemplo, lo voy a poner de ejemplo, hay un anime precioso que se llama Haikyuu, que es acerca de voleibol. Entonces ustedes pueden pensar, gente que ve Bleach o Naruto, cosas así, que es como, ay, de voleibol, ¿para qué voy a ver eso? Cosas tan mundanas y X. Pero el anime no se trata de personas jugando voleibol, se trata de lo que pasa en tu mente cuando estás en la zona mientras haces lo que te gusta y lo que te apasiona. Mira, es como fue Queen's Gambit. Es una Ajá. serie de ajedrez que no habla de ajedrez. Exactamente, de pero la psicología y de como este tú no te personaje. puedes, o sea, aunque no hayas jugado voleibol, yo por ejemplo, nunca he salido de la ciudad a jugar voleibol en Japón, pues, pero sí he ido a mis torneos de golf y he En sabido lo Guamuchi. que hay. Ahí están los güeyes que son súper famosos de aquella escuela, de los que yo ya había escuchado, y hay su celebridad. Todo eso, todo te está hablando a lo universal de lo que ya pasaste. Incluso si no es con el voleibol, puedes imaginar, ok, qué es lo que está sintiendo él realmente, no nomás ganas de jugar, sino ansiedad de no ser suficiente. Entonces la ansiedad de no ser suficiente es algo que yo, por ejemplo, también he sentido en X situaciones. Pues entonces el arte nos habla a lo universal a pesar de la experiencia o falta de ella. Pero claro que cuando las dos se combinan, pues sabe mucho mejor. Pero no se puede ser experto en todo siempre. Es que yo digo que tiene que ver con las narrativas. Claro, pues la Las narrativa narrativas es el que nos dios de lo que contamos. estás viendo, del arte que estás viendo. El arte es esclavo del hombre y el hombre es esclavo de la sociedad en la que se creó. Vivimos en una sociedad. A eso, ¿el arte crea a la sociedad o la sociedad crea al arte? Si el arte no fuera tan poderoso, no se le censurara. Con eso te digo todo. El arte tiene el poder a eso me refería cuando digo historias inspiran historias. La Ilíada, tomémosla. Hubo gente que sin saber, por ejemplo, las estructuras del camino del héroe, sabían que ellos no tenían que salir de la isla para ir a matar cíclopes y salvar a su esposa, pero ellos sabían ya cómo se veía el heroísmo, cómo se veía la grandiosidad, cómo se veía el sacrificio por La una causa barbarosidad, noble, dijera cómo el panda. cómo se veían todos esos rasgos heroicos y los adaptaron de acuerdo. Hay un anime que me enseñó a correr, por ejemplo. Naruto. Run Naruto. with the Wind se llama Kasegatsuyoku Fuiteru, pero Salud. Kevin nunca había corrido y después de ver el cuando anime, vi el anime empezó a habló correr. de esa parte universal igual de mí Sí, y me ya. hizo querer empezar a correr, pero ahí fue cuando dije, el arte tiene el poder de inspirar siempre y cuando se le escuche de la manera en la que O debe sea, de ser es como cuando escuchado. empiezas a leer la Biblia para entender Evangelio. Exactamente, es el mismo ejemplo. Cuando estudias Bueno, el Cábala. Le di el ejemplo que tú, Carlos, habías dado una vez de que tu abuela te dijo que si en algún punto no estabas atorado y querías una respuesta, abrías la Biblia en cualquier En lugar. cualquier en la lugar, página, y le pusieras el dedo. Para mí es lo mismo con el arte. El arte que tú ves y te gusta por algo en el momento en el que te gustó. Porque hay películas que no sé si les ha pasado a ustedes que las vieron o series que las empezaron y no las acabaron, pero después dijeron, ¿por qué no había visto esto antes? Es por también a cómo nos vamos moviendo nosotros en nuestra vida, pero casi todo el arte es como los Power Rangers, pues pueden traer de samurái, pueden traer de dinosaurios, Pero de el animales, Megazord es el bueno. Policías. pero todos van a ser rojo, verde, amarillo, rosa, todos van a ser los mismos colores siempre. Con Transformer también, hay animales de Transformer, ¿no? Y, Sí, ya hay dinosaurios. Creo que es lo mismo con las Beast emociones. Wars se llama. Oh, it's war. Beast Wars. Beastars, ¿qué? Beast Wars. Bueno, Kevin, quiero comentarte que precisamente lo que estás diciendo, una amiga en su momento cuando sale Kill Bill, éramos como 8 o 10 amigos, hombres y mujeres, viendo la película y la mayoría nos encantó la película y ella... Recuerdo que nos dijo que era así, es una porquería de película. Teníamos aproximadamente unos 20, 22 años. Ok, quedó así, ya ahorita tengo polilla. Ahí iban haciendo. Sí, todavía tengo pelo en la cara. Bueno, y con el tiempo, precisamente hace como unos 2 años, ella me dice, ¿sabes qué? Volví a ver a Kill Bill y me encantó. Entonces ahí
¿qué pasa? Pues que ahí, ¿qué pasa con la persona? Tiene que ver la edad, como comentas. Las expectativas, como con el marketing, o sea, todo es subjetivo, pues es un producto subjetivo entendido por gente subjetiva, y la subjetividad está pues hecha para cambiar. No estamos hechos para permanecer en un estado mental siempre, toda la vida, pienso yo. Entonces el arte nos puede hablar de distintas maneras. Por eso a mí me encanta estar repitiendo películas que vi hace mucho y volverlas a ver, porque cada vez digo, ok, esta me enseñó, Señor de los Anillos primero me hablaba de la amistad, luego me hablaba de la masculinidad, luego me hablaba de no tenerle miedo como artista a lo épico, no sacarle la vuelta. Muchas capas en la misma pieza de arte. Eso es lo bonito de la subjetividad, ¿no? Que puedes, si ves algo y no te gustó, no quiere decir que nunca te va a gustar en tu vida. Lo puedes volver a repetir, como dice Kevin, más adelante y puedes encontrar algo que te llame la atención o que te guste más. ¿Y de qué depende eso, Marcos? Pues yo creo que de la persona, cómo vas creciendo tú. O también puede pasar que te guste mucho algo y de repente te das cuenta, como lo mencionaste tú en el capítulo anterior, que tenías un amigo que le gustaba mucho los corridos, creo que fueron, y de repente creció y se dio cuenta que eso no le aportaba nada. Y comenzó a escuchar música diferente. Yo ahora escuché BTS. Empezó a escuchar reggaetón y cambió su vida. Se hizo millonario. Y ahora tiene que un doctorado, está estudiando, como mencionaste. Un doctorado en perreo. Hasta el suelo. Entonces los corridos llevan a buena educación. Sí. No, al revés. contrario. Dejar de escuchar El perreo, corridos llevan a el buena perreo. Así es. Bueno, yo personalmente sí me ha perreo. tocado tanto la música como alguna pintura. No se ha hablado mucho de la danza, que también es un arte. De repente, o una película, las veo en un momento, veo ese arte Suspira. y después con el Uy, tiempo Suspiria, vuelvo a gran película. ver ese mismo arte o escucharlo, lo que sea, y me transmite o me aporta cosas diferentes. También Clímax es otra película de Clímax, danza. Ah, muy buena. Es que por eso digo que debemos de aprender a apreciar el arte, porque si no sabemos quiénes somos nosotros de nuestros espacios más oscuros de nuestra mente, tanto como los que más nos gustan, no vamos a realmente saber qué es lo que nos gusta, de lo que nos gusta y por qué nos gusta. Entonces es algo que suena relativamente fácil, ha estado costando trabajo el poder identificar quién eres como artista, porque tienes que saber quién eres primero como persona. La única manera en la que te defines es mediante tus acciones, entonces tienes que actuar y actuar y actuar. Kevin, con tu experiencia, ¿cómo es ese camino y como actor de conocerse a uno mismo? Yo, como persona civil, es algo que aterra a veces, como, no sé, los estudiantes de psicología que nos digan al respecto. De hecho, iba a comentar eso justamente, cómo alguien se descubre si muchas veces vives toda una vida y ni siquiera tú terminas de conocerte a ti mismo. O sea, como para decir que hay un camino. Es difícil y muchas veces las personas tienen ese miedo de querer descubrirse a sí mismos. ¿Alguna técnica que hagas o realices? Pues de las primeras cosas que me puso en este camino fue si ahorita me fuera a morir y solamente una cosa me pudiera salvar la vida, qué es lo que me gustaría que fuera. Y me quedé pensando con eso muchas veces y se me vinieron más preguntas. De hecho, tuvimos que pausar la grabación porque tuvo mucho tiempo pensando. Pero, o sea, si no existiera el problema de dinero, dije yo, ¿qué me gustaría hacer sin ningún tipo de garantía de que voy a tener éxito? No por resultados, sino porque el camino, el proceso, me gusta. Entonces con esa pregunta fue cuando empecé yo a indagar, pero uno piensa que para conocerse tiene que explorar hacia afuera, pero en realidad se da cuenta que conmigo yo quería explorar afuera, pero luego me di cuenta que nada afuera va a ser como yo quiero mientras esté lleno de telarañas adentro de mí, todo oscuro. Entonces es muy difícil porque tienes que llegar a un punto en el que sabes que tú eres el que tiene el control en absolutamente todo lo que te pase y cómo te pase. Entonces el poder llegar a aceptar eso, tienes que estar constantemente volteando a ver al abismo y a todas esas partes de ti que odias y que te hacen llorar y te hacen sufrir, cosas que te han enseñado y que tienes que desaprender. Es vivir constantemente en el abismo para Kevin, y en ese camino que nos comentas, ¿sientes que que ya lo encontraste, que te falta camino, que vas por buen camino? Siento que estoy en una pausa de algo que ya encontré. Ahorita le decía, de hecho, justo a mi mamá que estoy en un crossroads de quien nací para ser y en quien estoy destinado a convertirme. Ya ahorita lo interpreto como que el yo
Kevin Figueroa, el hombre, no el hijo de o el estudiante, sino el hombre, el artista, está esperando ya a salir, pero ahorita estoy solamente en la etapa pasiva de esperar y ver, porque yo ya hice todo lo que dependía de mí, pues. Entonces yo ya siento que ya me conocí como persona, pero es un proceso que nunca acaba porque siempre estamos evolucionando, pero ahora me toca conocerme como artista, rodeado de artistas que piensen pues igual que yo, como una esponja para ir absorbiendo, y así van a ser varios pasos para irme conociendo. Pero en cuanto a, sí, para ponerlo en referencia, es como si ya me hubiera graduado del prepri. Ahorita estoy entrando a la primaria. Ya la primaria va a ser pues conocer muchos actores, directores, gente que hable mis idiomas. Falta camino entonces. Falta, ajá. Excelente. Tu camino ninja. Sí, pero pues es camino largo y tienes que saber qué preguntas hacerte, entonces es difícil. De hecho, a veces. como comentas tú, es lo que dicen muchas filosofías, Cábala, el hinduismo, el budismo, el Tao. Inclusive Carl Gustav Jung menciona que solo conociendo esa parte oscura de nosotros, nuestra sombra, es cuando vamos a realmente saber quiénes somos y trascender a esa persona que queremos ser. Claro. Que Sí. Juanes lo decía. Es lo mismo, ¿no? Tengo la camisa negra. Ese era Juanes, ¿no? Afuera tú no existes, solo adentro. Solo adentro, ¿no? Y eso que menciona Kevin, ese camino, yo creo que no solo como artistas, sino como seres Como humanos. persona. A mi experiencia y que mucha gente me lo pregunta de que, mira, que es que has viajado y eso. Y yo, bueno, es que nunca he viajado gratis. Siempre han sido becas porque siempre he salido del país a estudiar. Claro. Tienes un compromiso ante la escuela, ante tu familia y todos los que te apoyan. Pero ¿a qué voy? Yo en los viajes, aún como dice Kevin, que buscas salir y conocer. Yo conocí bastante de mí mismo en esos viajes. He apreciado todavía mucho más mi raíz y mi origen. Ya regresas de Uruapan y el café La Olla te sabe mejor, ¿no? Suena chiste, pero es anécdota. Wow. Parece meme. Sí, pero es una búsqueda. Aún yo tuve una revolución artística muy grande en Madrid en cuestión de escribir y producción y videos. Pero ahora intento explotar eso aquí en mi tierra, con mi gente, como dicen, ¿no? Parafraseando a Francisco Villa. Pues es que sí es necesaria la experiencia como artista, pienso yo que indispensable de hecho, pero no creo que lo vayas a aprovechar al 100% o como se debe de aprovechar si no estás en paz dentro de ti, porque si no estás en paz dentro de ti la experiencia puede ser contaminada, digámosle así, por las interpretaciones o sentimientos que estés viviendo cuando tuviste la experiencia. Cuando, o sea, un parque para unas personas puede significar libertad y felicidad, y porque pues toda la vida cuando relacionan el parque con los picnics de los domingos con su familia, pero otra persona lo puede relacionar con tristeza y soledad y con aquí los psicólogos nos porque le rompieron rompieron su relación en un parque la primera y última vez que fueron a un parque. Entonces las experiencias también dependen del que las interpreta. Si las interpretamos desde un lugar de paz, desde de estabilidad, la podemos manipular a como nosotros querramos, igual que con las memorias. Podemos recordar algo embarazoso que en su momento fue embarazoso más bien, y recordarlo ahorita y decir, ok, para ya no volver a cometer ese error. Nosotros decidimos cómo nos ayudan nuestras memorias y también decidimos cómo nos ayudan nuestras experiencias. Oye, pero está documentado que el ser humano es el único animal que comete el mismo error 2 veces, o 3, O 3, o 4. más. Que es el único animal que se permite dudar. Porque es el animal. Porque es el más animal. Sí. El animal que vuelve con su ex, el animal que... De hecho, Tema delicado. sí. Nuestra otro episodio, por favor. Nos hace atarnos a lo conocido. Bueno, en la literatura, caballeros, tenemos también esa bella arte. Hablamos, de hecho, hace unos episodios pasados sobre la lectura en México. Generalmente tenemos ahí cómo se expresan muchas personas y nos cuentan historias que incluso han llegado a la pantalla grande. Entonces, ¿qué podemos hablar de la literatura? Fue Cervantes el que dijo que ninguna historia literaria podía ser tan buena de no haber existido. Porque aún en el ejemplo de su ópera magna o maña, que es El Quijote, hay cierta ficción. Y incluso si habláramos de que mencionamos Blade Runner o cualquiera ficción, tiene su origen en la vida real. A mí el arte se me hace una metáfora perfecta para lo que somos como especies dentro de este reino animal. Nuestro regalo es la habilidad, lo que nos debería de ayudar a mejorar es que nosotros tenemos la habilidad de pasar y aprender, o sea, de enseñar básicamente y de aprender. Entonces yo pienso que todos los artistas, todos los humanos en general, por ende, nos estamos parados
cargados en los hombros de los que vinieron antes de nosotros. Cualquier cosa que querramos aprender, normalmente ya es más fácil aprenderla porque alguien lo escribió en algún libro, porque alguien lo manifestó en X cosa. Como si el viaje del Señor de los Anillos hubieran tenido un mapa y que en vez de dar tanta vuelta solamente hubieran ido directo a Mordor. Y ya, pues, ajá, es como Los que, créditos. como nosotros ya pasamos por aquí, ten nuestra experiencia. O simplemente Es como cuando usen las águilas. ves una serie y dices, ¿por qué pasa eso? Pues es que si no, no hay trama, no hay película, no hay ¿Cómo pasa historia. eso? Como The Witcher, ¿no? La trama. Sí, trama, por ejemplo. La trama se llama... No se la menciones, por favor. Henry Cavill, la trama. Ahorita que mencionas a Tolkien, de hecho él fue a la Primera Guerra Mundial y esa experiencia de vida, de todo pues la masacre que vivió, fue la materia prima para todas esas batallas de que él escribe. Pues el Señor de los Anillos, hablando de... tengo entendido que Tolkien, aparte que duró décadas haciéndolo, él lo creó específicamente para que fuera lo más universal posible dentro de lo interesante, ¿no? Porque muchas veces lo universal y general puede ser aburrido. Tenemos Great Value y ese tipo de cosas, pero Tolkien lo hizo específicamente para que todas las personas que lo leyeran tuvieran algo con que identificarse o algo que les gustara. Como el ¿Hay hecho algo? que Hermione es negra, según Sí, ese tipo de J.K. Rowling. Hay algo que en psicología se podría aportar por parte de la psicología, y es que las obras de arte que han resonado más en la cultura o en la sociedad en general son aquellas que tocan ese inconsciente que hay colectivamente hablando. Inconsciente colectivo. Sí, el inconsciente colectivo, exactamente, que son estas obras que tú las ves y a la gente le gusta porque hay algo en ellas que a todos nos gustó, colectivamente hablando, vaya. Porque hay ciertos lugares que a las personas les gustan más y hay otras que les hacen sentir mal. Podríamos decir que es porque la verdad las personas de esta era tenemos mucho tiempo para pensar. Esto significa que nos contamos narrativas, problemas tan insignificantes en muchas ocasiones, para unos son problemas muy grandes porque tienen ese tiempo de estar pensando y analizando y qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, qué hubiera pasado si hubiera hecho lo otro, porque hice aquello, porque no lo hice, porque sí, porque esto, y es lo que genera que estas personas vayan muchas veces a terapia por problemas que a lo mejor para mí, a lo mejor para alguien más son insignificantes, pero para ellos es un problema demasiado grande porque han tenido el ocio de estarlo pensando. Vivimos en una sociedad, perdón, vivimos en una era en la que todo ya está al alcance de un clic. Exacto. Licenciado, pero la mayoría de las veces vamos a terapia por personas que necesitan terapia. ¿Cómo vemos eso, Marcos? Pues es muy importante pues también saber con quién rodearte, ¿no? Creo que también tenemos que aprender a eso. Eres el resultado de las personas con las que te rodeas. Exactamente como tú lo mencionas, a veces tal vez tus padres no creían en la terapia, no recibieron la terapia que necesitaban, y el que lidia con las consecuencias eres tú, al final de cuentas. El que paga los platos rotos. Que paga los platos rotos. Retomando lo que decía Canev sobre la literatura, el escritor Bram Stoker de Drácula, que fue la sombra de Oscar Wilde, que en vida él pudo ser alguien porque le tocó vivir con Oscar Wilde, que de hecho se casó con la mujer de su vida y resultó que al final Oscar Wilde ni siquiera era heterosexual. Ajá. Spoiler alert. De hecho, Bram Stoker hizo Drácula por Oscar Wilde, se rumora, ¿no? Exacto, esa es una novela muy romántica. ¿Pero a qué voy? Al señor Bram Stoker se le ocurre fallecer la misma semana que se hunde el Titanic. O sea, su vida, ni su vida pasó desapercibida totalmente. Exacto, Su vida y su muerte. O sea, él murió siendo nadie. Sí. Y hasta el día de hoy, como lo menciona Canev, es el día que ahora conocemos su obra y es, pues, lo siento Stephanie Meyer, pero no existiera Edward Cullen claro que no. Bram Stoker, ni Anna Rice con todo su universo. Lo bonito de todo eso es que la razón por la que salió Drácula es la misma razón por la que han salido otras versiones de Drácula o de los vampiros en general. Los vampiros empezaron y pues fue mediante pues, la literatura, porque no se tenían películas lógicamente antes, pero se empezó para poder normalizar el comportamiento que en algún punto, en alguna época hubiera sido considerado como extraño, queer. Cuando Bram Stoker creó Drácula, lo creó desde la mentalidad de poder darse la libertad de explorar una relación o atracción heterosexual sin que la gente lo linchara. ¿Y cómo era la manera de esto? Haciendo al heterosexual o al queer como el malo.
algo que Hollywood tomaría muy al corazón, muy a pecho en las décadas que le A seguirían. la fecha. Ajá. No sé si en la Ilíada también hay referencias. Es que queer significa malo en toda la literatura antigua, yo creo. Pero no desconozco si Es en que a mí la idea me suena más a la plantilla del viaje del héroe. Ajá, a mí igual. Así, step 1, step 2 y así. Ajá, literal. Pero todos los vampiros que han salido han sido para poder tocar algún tema de la sociedad con la que se está viviendo en la actualidad. Por ejemplo, después que llegó Interview with the Vampire, me estoy adelantando mucho y hay otras anteriormente, pero es la que más tengo presente y la que más me gusta es Interview with the Vampire, que literalmente era eso, era Tom Cruise y Brad Pitt siendo gay, sin ser gay, sin poder decir que eran gay. homo. Pero, hey, ¿por qué estás con vas a hacer enojar a nuestra hija? Tom Cruise diciéndole a Brad Pitt en una escena, o sea, nuestra hija y ni siquiera en plan de que Kristen Dunst. Y que iba a ser Mary Jane, ¿no? De hecho, Ah, me sí, tocó Mary Jane. gente que se incomodaba con esa película. Exacto, Por eso. y solamente y era lo más homosexualidad vainilla que del mundo. Inaparentemente existía. Masculinidad frágil. Sí. Pero igual con Frankenstein, mucha gente teoriza y cree que Frankenstein salió como una analogía para la gente de color, para poder decir, estos quote unquote monstruos también pueden sentir a pesar de que se ven muy diferentes a nosotros, pero se ven, pues también caminan en dos patas y son medio lentos. Yo no y camino esos en dos cuentos, patas, yo les quiero aclarar. En 3. Ese es otro ejemplo de las grandes obras que no tuvieron éxito en vida. Realmente Mary Shelley tiene que publicar con el nombre de su esposo. Sí. Y yo creo que no solo a la gente de color, sino ella como mujer era considerada los una hombres. minoría. Lo mismo le pasó a J.K. Rowling, tuvo que utilizar sus iniciales porque sabía que una mujer no iba a vender tanto. Porque le dijeron que no le iban a publicar. No iban a publicar el nombre de una mujer. También. Ahí tenemos un fantasma. ¿Se alguien lo escuchó? Sí, hay una ente anda aquí. Que nos acompaña en todo Preséntate momento. Poltergeist. aquí si nos ¿Vieron la escuchas, luna hoy? mueve la mesa. ¿La Blue Moon? La luna estuvo, no sé, estaba llena, se veía bien tétrica. ¿La luna es arte? No, no es. Bueno, ¿te hace sentir algo? Eso. Bueno, es que si lo dices así, bueno, una. ¿El Picasso? ¿Te hace sentir, Goya, ¿te hace sentir algo? O sea, puedes decir que Ay, una Camilo, sí. bolsa de cacahuates te hace sentir algo. ¿Eso lo hace arte? Es pregunta. Es que pues sí, entre para tu ti. arte y mi Un arte, yo dolorcito prefiero de el panza, yo creo. Ir a ver unos tacos de buche, como dice Canet, si te causa algo, ¿es arte? Es que siento el hecho de que tengamos ahorita reglas relativamente estrictas para definir qué Una es y qué no es definición. arte. Es porque la gente que empezó a aceptar pinturas como la de Van Gogh, por ejemplo, empezó a decir, ok, entonces, ¿qué es arte? Y no sabían realmente cómo corresponder. Porque otra vez es algo completamente subjetivo. Ni siquiera debería haber como así de críticos de arte ni nada. Porque para mí hay nomás dos personas, los que interpretan, critican el arte y los que hacen el arte. No pueden ser las dos personas al mismo tiempo porque el arte termina convertidos en producto de esa manera para mí. La gente que interpreta demasiado el arte ya lo estudia. ¿Y no lo es? Pues ahorita sí. Pues recordemos Yo creo que que sí, en general. hay carreras universitarias Sí. sobre historia del arte. Se hacen subastas, por ejemplo, y se maneja muchísimo dinero. Es que también, ¿qué es lo que están comprando? La habilidad para hacer. Porque era lo que antes, por eso no se le consideraba arte a cosas como Van Gogh, porque se veían tan salvajes y tan fuera de un parámetro que se veían como algo que podría ser alguien dormido, pues en esa época. Pero en cambio, un retrato que se veía casi exactamente que la persona requería demasiado. Una Podías ver técnica. las horas detrás de práctica, detrás del artista. Ahorita que mencionan eso, y sé que todos van a tener algún ejemplo personal, lo que pasa con Van Gogh, ni siquiera era un artista académico, empieza a pintar como a los 30 y tantos años, se muere a los 2 años, nunca vende una pintura en vida, y si seamos estrictos técnicamente, pues le falta mucho para llegar a ser un pintor de oficio. Claro. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esos gustos culposos? Porque lo que tiene Van Gogh es mucho fandom, como otros géneros de los que no voy a decir el nombre, pero es más el fandom lo que Tú ya mueve, sabes quién eres. lo que mueve, o lo que mencionamos en otros episodios con los compañeros, los algoritmos de YouTube. Lo que tenga más vistas no es el mejor realmente en términos de calidad. Habla más despacito, por favor. Porque, o sea, ¿cómo es posible que un video de Maluma tenga más vistas que ver Enter Sandman de Metallica? O sea, ¿Cuál tenía la intención de tener más vistas de esos dos? mencionamos que cuando sale Metallica ahí el mercado era en vender discos, por ejemplo. Ajá. Eso ya no es mercado ahora. Exacto. Y eso no es un parámetro de medición fiable. Claro. Otro de los artes, yo no soy muy bueno en ese arte, que es la danza. Tenemos desde el ballet clásico hasta el twerking.
sí he bailado, no sé si aquí a ustedes les guste bailar. Les pregunto aquí a ustedes, ¿qué tipo de danza se siente mejor? ¿La que haces aquella vez que tus papás te vieron en una fiesta por primera vez y andabas todo tieso acá? Yo me acuerdo de niño. Sábado carrusel, ¿no? No, desde niño, El Chabelo. bueno, no sé a que les tocó a ustedes, hacían estas interpretaciones del Día de la Independencia o la Revolución Mexicana, nos ponían sombreritos y nos ponían unos machetes en la mano y nos ponían a bailar ahí guaracheando. O sea, la verdad que son momentos que no se me olvidan. ¿Y cuál se sentía mejor, esa o la vez que, no sé, bailaste por primera vez como si nadie nunca te hubiera volteado a ver? Nadie te estaba viendo, solo estabas dejando que tu cuerpo se No, moviera disfrutarlo como obviamente, como lo mencionas, la vez que ya estaba consciente, pero esas anécdotas, por ejemplo, cuando era pequeño fui el negrito que salía de un baúl, un negrito bailarín, y yo no tenía problemas en salir del barril y bailar, pero el día que me tocó bailar, la maestra me pinta los labios de rojo porque el personaje así era, tenía la boca roja. Como Memín Pinguín. Como Memín, exacto. Entonces yo en ese momento me sentí, pues no sé qué sentí, pero bailé muy molesto. Ese bailable, pero fue muy gracioso. No lo Hay un disfrutaste. tipo de terapia en la que tienes que bailar, en donde nadie te vea, y eso es más que nada como para que la persona se descubra a sí misma. Los Scorpios hacemos mucho eso, es nuestro tipo de terapia. No solo Inténtalo si pican no lo has con, hecho. ya saben. con- Bailar tú solo es la mejor terapia para un Bueno, Scorpio. después de que Karen nos comparte aquel día que cayó el muro en el 89 en Berlín, muchas gracias, Karen. Jóvenes, hay algo que yo he discutido con compañeros artistas, que la danza o el hecho que es más en las mujeres, al menos aquí en Sinaloa, que quieren salir específicamente a bailar. Y podemos ver en los centros nocturnos que van acompañados de la pareja, pero casi siempre el hombre se queda sentado platicando y las mujeres bailan. Y es algo muy interesante porque lo he platicado con esas chicas que, como cuando dices, mira la licenciada hasta el suelo. Ay, no, es de O sea, ahí eso. donde la ves es maestra en ciencias, ¿no? No, de hecho una amiga dice, estudia para que digan, mira la ingeniera hasta dónde llega, ¿no? Sí, pero es que ¿a qué voy? Cuando yo lo escuché las palabras de una profesionista bastante respetable, no voy a decir nombres, no me veas así, Carlos, ella me dice, es que nosotros no bailamos para los hombres, es una Exactamente. competencia entre nosotras las mujeres, es algo que viene desde los ancestros, desde las tribus, las culturas, como mujeres tenían que demostrar alguna virtud, Atributo. sí, para ser más atractivas al hombre, para que las protegiera, las cuidara. Ahora le dicen que las mantenga, pero es algo que viene muy, como, no quiero decir cavernícola, ¿cuál es la Por palabra? tradición. Más que Ancestral. tradición, Arraigado a Sí. nuestros Costumbres. ancestros, a nuestros inconsciente primitivo. colectivo. Gracias, Fantasma. Por nuestro instinto. Primitivo. Sí, es algo instinto. No sé qué opinan de ustedes. ¿Lo han vivido? ¿Lo han experimentado? ¿En la pista de baile o de lejos? Yo sí, pero yo desde del punto de vista en el que de la nada algo se apodera de este cuerpo y pum, hasta el piso a darle. Y se siente bien. De hecho porque lo te tenemos digo, amarrado porque es lo que- quiere poner a bailar. Es lo que le digo. Sí, o sea, incluso si se ponen a hablar conmigo por suficiente tiempo de algo que no me interesa, me van a ver bailar eventualmente, pero esto es una técnica más para que sepan cuando Por ya- eso he bailado todo el episodio. Pero, Sí, ajá. ahí está bailando. No, estoy aplacadito ahorita. Pero se siente bien el poder, porque por lo mismo, se siente bien poder expresarte. Entonces me imagino, yo no soy mujer, no he sido mujer, no he tenido ese tipo de repercusiones patriarcas en mi vida, pero me imagino que se puede, cuando llegas a sentir esa seguridad de que estás con más personas, que, o sea, como la competencia, pues ese competitivismo de ¿Quién toma más? quién llega más abajo y todo eso. Yo ya, o sea, he participado en eso. En este y porque momento es Kevin para está expresarse bailando. nomás. Quiero que se lo imaginen o sea, bailando. ver quién es más escorpio que otro. Exacto, pues sí se puede, pero no nos vayamos tan lejos. Hay pájaros que usan su Plumaje. su plumaje, pues, ajá, exactamente. Para borrarlos. Por lo mismo, para atraer Los faisanes. pues, Pareja. una pareja en general. Al ritmo de Romeo Santos, Nosotros ¿no? tenemos la bendición bachata. de varias manifestaciones de expresar nuestro ser, los contenidos del mismo. El baile siento que es una manifestación como una física, porque no es crear nada externo a ti, es literalmente todo. Tú eres tu propio canvas, tú eres tu propio pincel, tú eres... Entonces, pues, estás diciéndole al mundo, este soy yo. Disfrútame. No es mi caso, pero bueno, Triste. muy triste. De hecho, ahora me vi en un espejo y me volteé a ver
por la parte de atrás y me di cuenta que tengo, Pelos. no, Cola. nalgas atómicas. O Porque sea- en teoría existen, pero no las puedo ver. Estas son cuánticas. Cuánticas. Atómicas, dije, bestia. Aplaude con Radioactivas. ellas y pues, explota. Son del tamaño de No, Chernobyl. no tenemos esas habilidades. Otro de los comentarios que nos mandó el episodio pasado fue que es interesante conocer que la última cena, una de las pinturas más célebres de Leonardo da Vinci, fue hecha por un encargue. O sea, fue un trabajo. Oye, necesito que hagas esto. Lo pinté y ¡pum! Una Es una comisión. obra de arte. Sí. Incluso tienes que hacer cita por internet para entrar a verla. Santa María delle Grazie en Milán. Otro de los ejemplos que nos menciona el licenciado Armando fue que el Requiem de Mozart fue un producto también porque a él llega un conde a pedirle que escriba la música para su funeral y Mozart lo hace y es el Requiem, la música funeral más conocida a la Sí. fecha. Hay muchos, ¿no? Pero el de Mozart es sin duda el que más usan en El más películas, ¿no? representativo. Básicamente de la O muerte. sea, si sale Jared Leto vas a poner un Requiem de Mozart, ¿no? O sea, a eso voy. Que como ahí no había ningún propósito artístico tal vez, pero ¿qué son el día de hoy? Siento que cuando un artista llega a cierto nivel de su dentro de su propio ámbito, le es fácil poder conceder peticiones ajenas. Siento yo que por ejemplo, Da Vinci ya era un artista lo suficientemente bueno que cualquier cosa que le pidieran él la podía manifestar, y en una época en la que pues no ibas a poder tomar una foto a Jesucristo en la cena, pero le dijeron quiero esto y esto y esto. Es como un actor, por ejemplo, son los únicos ejemplos que puedo dar, pero a ti como actor no te van a decir quiero que voltees para acá y luego digas suspiro y nada de eso. No te pueden decir a ti ese tipo de cosas. A ti solamente el director te va a ver, te va a decir ok, pero ahora Hasta el piso. esa misma felicidad, pero agrégale algo sombrío. Y tú tienes que aprender a hacer una receta con esas dos cosas que te dijo, felicidad y sombrío. Y no tiene que ser algo específico. Final de Evangelion. Entonces es ya que llegas a un cierto nivel de habilidad, todas esas peticiones ya las puedes manifestar pues en físico, y como dije, la excelencia es universal. Entonces un requiem o una última cena, cuando las vemos, lo que nos impresiona de llegada, aunque no sepamos nada, de su misma excelencia, de la misma manera que ver a Messi llevarse a toda la defensa es como wow, O el no en bicho. una manera de yo puedo hacer eso o yo lo puedo hacer mejor, simplemente es como wow, o sea, wow. Aquí les menciono un comentario que se me hizo interesante. El arte es un quehacer que nace con el hombre. De hecho, todos somos potenciales artistas si nos dan el papel y el lápiz correcto, o encontramos un simple carbón en una pared o en un piso. Podemos dibujar antes de aprender a escribir, incluso sin hablar. Así Me es. acordé del capítulo de Malcolm cuando van al hombre en llamas, que a Riz le dice a Oh, un vato sí. que anda ahí que cualquier cosa que existe es arte si la ves con los buenos ojos. Vaya, y vaya. entonces Francis dice, o sea que cuando quemé el buzón de los vecinos fue arte. Claro que sí fue arte, porque para ti lo fue, para ti significó eso. Sí, expresó toda la opresión que sentía Ajá. por parte de su madre y la desahogó de esa No, es que manera. la expresan durante toda la serie, ¿no? Siento que para que sea arte tiene que haber cierta disciplina detrás de su creación. Entonces Van Gogh no es arte. Porque ahí no es lo que, bueno, es lo subjetivo de lo que acabas de decir, porque él no era un artista, él nunca fue un artista académico. Ujú. Y aún así también se murió de hambre, pero es reconocido. Pero ¿Acaso sí lo disciplina fue? no creo que requiera ser una disciplina universal académica. Creo que debe de ser también, pues podríamos hablar Sentadillas, lagartijas. de la constancia, de la resiliencia, porque ninguna pintura de él era igual a la anterior, en el sentido de que hay muchos artistas que somos de a prueba y error. Y siento que cuando Canev dice este comentario de que todos nacemos artistas, siento que es por eso. Los que son buenos y los que no, they stick to it. Se La quedan disciplina. la disciplina. Entonces a eso me refiero, no necesariamente a seguir el golden ratio o cosas así, porque hay veces que te salen por accidente aunque no seas académico. Pues hay cosas que la puedes hacer y salen bien y la gente dice, ay, mira qué bonita composición, y tú ni siquiera sabes que es una composición, tú solamente manifestaste tus pensamientos ahí y lo hiciste de manera constante para poder seguir evolucionando dentro de esa disciplina. O como cuando un ingeniero hace una gran pues pieza de civil o electrónica, o como mencionas, un deportista es demasiado bueno, pues no es un arte académica como mencionas, ¿no? Exactamente. Un profesionista, tal vez un abogado, un profesor, puede ser una masterclass
Y esa Claro. es la manera en que él expresa Su arte. su arte. Yo veo el arte como algo inspirador, que te hace hacer que disfrutes muchas cosas que ves en la vida. Ahorita aprovechando de lo que le encanta a Carlos el Picasso, hay una anécdota en el que él vivió en París como Van Gogh, también, ¿Yo? Dalí, también, también ok. Carlos, De obviamente. hecho, traigo mi boina. Ahí, Sí, la compró ahí en ahí cuando quieran buscarlo ahí, hay un ladito del Arco del Triunfo, Ah, hay un tianguis. Ahí sí, la ahí. compró. Ahí compró la buena. Le Tanguy le dicen. En una ocasión estaba el maestro Picasso en un restaurante en París y empieza a garabatear el mantel de la mesa. Porque a mí qué me importa, soy Picasso. El gerente llega y le dice, maestro, le propongo que nos deje su garabato y le invitamos la cuenta. Ah, claro que sí. Y él Es pidió el primer sus registro botellas. de los influencers. Bueno, el caso es que cuando Picasso termina de pedir sus botellas y su comida y se retira, le dice, maestro, ¿podría firmarnos la mesa? Claro que no, yo te pagué la cuenta, no te compré el restaurante. Y se fue. Por último, de mi parte, y llegando, regresando al principio como el Ouroboros, una de las frases que me viene a la mente con la introducción de nuestro invitado del día de hoy, Kevin, es con lo que dice Lennon en la canción de Mind Games. El amor es como una flor, tienes que dejarlo crecer. Que cuando haciendo la analogía de que tal vez ver una planta o ver un animal te produce algo, que sea arte, es solo dejarlo hacer. Exactamente. Amar sin poseer. Vive y deja morir. Les agradecemos este final de temporada con este capítulo a todas las personas que nos siguieron. Muchísimas gracias. Ahí síganos mandando sus comentarios y Y a esperemos los que no nos siguen, síganos, por favor. una tercera temporada. Compartan. Esperemos una tercera temporada. Compartan, denle like y tenemos sorpresas muy próximamente. Depende de que llegue a ser Ten Topic en Guamúchil, que tengamos otra temporada. Haga lo suyo. Hagan su parte. Kit Jóvenes, Carlomagno Muchas gracias. en Guamuchi nos va a ayudar a... caballeros, feliz jueves. Feliz jueves. Feliz jueves. vivir en alto. Vibren alto. Día corto.